acá y después lo subo, por si tengo que editar. Bueno, miren esto, chicos. Yo acá, bueno, este es el UML que estuve haciendo, ya lo charlamos un ratito. Me quiero ir a la clase Conexión de Juanjo. Esto es lo que vieron ustedes ayer con Juanjo, ¿sí? Donde lo único que vamos a hacer es cambiar algunas líneas de código para convertir esto a Singlet. Primero vamos a tratar de entender que él acá tiene los atributos que vamos a necesitar, que generalmente es la URL hasta la base de datos, el password y el usuario, ¿bien? Y él tiene en este momento un constructor lleno, veo que no tiene el constructor vacío, ¿bien? El constructor lleno, donde viene todo por parámetros, ¿sí? Viene todo por parámetros, los datos de la conexión, ¿sí? Él estaría, cada vez que ustedes necesitan operar sobre la base de datos, van a tener que crear una conexión. O sea, si estamos en el alumno, seguramente van a tener que crear una conexión cuando trabajemos con el alumno y después desde la materia una conexión nueva. Entonces vamos a estar creando conexiones cada vez que necesitemos manipular la base de datos. La idea del singleton es que creamos una única instancia para siempre. Perdura, sigue viviendo esa conexión. Crea una y solo una conexión, o sea, una sola instancia. No debo instanciar esta clase conexión cada vez que voy a conectarme a la base, sino que creo una única instancia. Y me aseguro de que no haya nuevas instancias de conexión. Porque si nosotros creamos más de una instancia, tendríamos que estar pasando esta conexión por parámetros. Entonces nos queremos evitar todo ese trabajo de pasar por parámetros, la conexión todo el tiempo para no trabajar sobre distintas conexiones. Entonces para eso vamos a trabajar con Singleton y vamos a modificar este código. ¿Bien? Entonces, teníamos el constructor donde se le entrega todos los datos de la conexión, fíjense el password, el usuario y la URL, y aquí es donde se llama, bien, a MariaDB, que es nuestro conector, ¿sí? Nuestro manejador de conexiones. ¿Bien? Y luego, una vez que lo llamamos con esta línea en la que estaría generando la conexión con nuestro driver MariaDB, vamos a crear la conexión. Fíjense que tenemos una cosa, quiero aclarar. Nuestra clase se llama conexión con X, ¿bien? Y la clase Java, o sea, nuestra conexión queda guardada siempre en una clase de tipo Connectium, que es la que es de esta biblioteca. Miren, mostrar la biblioteca. O sea, Java me provee de Connectium, ¿sí? Fíjense que voy a subir un poquito. Ah, no está el código. Hay una biblioteca que me provee, ¿sí? De SQL, Java. No puedo ver nada más que este pedazo de código porque es una captura de pantalla. Bien, esto es una captura de pantalla, pero esto me lo provee una librería de Java, la clase Connected. Y es donde yo voy a guardar mis conexiones, ¿sí? Todas las conexiones que yo haga se van a guardar acá, en algo de este tipo, ¿sí? Esa es la idea. Esta conexión que yo estoy retornando acá en nuestra clase getConnection se va a guardar en una variable de tipo Connection, en algo que va a ser de este tipo, ¿sí? De esta librería que me provee Java. ¿Bien? Se va a guardar en una variable. O sea que yo tendría que en el main crear una variable de este tipo y llamar a este método para guardar la conexión. Y la conexión que se va a guardar va a tener esta información. La URL, el usuario y el password. ¿Sí? Y esta conexión que vamos a crear nosotros va a servir para todas las clases que ustedes trabajan de acá en más. ¿Sí? O sea, en el modelo final de ustedes van a trabajar con la misma conexión, o sea, se puede reutilizar solamente cambiando el nombre de la clase, o sea, directamente cambias la URL acá, pones el nombre de tu base de datos y ya está. Ya la pueden reutilizar muchísimas veces para todos los códigos que hagan de acá en más. O sea, la conexión siempre es idéntica. Por eso no conviene directamente hacer código nuevo ni nada. Directamente reutilizan este mismo código de conexión para todas las conexiones de acá en más. ¿Sí? Entonces, cuando creamos una conexión tenemos este constructor, que está acá, ¿bien? Que me va a tomar toda la información que viene por parámetro, ¿sí? Va a llamar a nuestro manejador de base de datos, a nuestro driver, y una vez que llame a nuestro driver, ya podemos llamar a este método que es obtener la conexión, que si la conexión es nula, ¿bien? Nos va a crear una conexión. Nos crea una conexión, acá está todo el driver MariaDB, fíjense que acá está llamando
al driver MariaDB con, y fíjense que acá me nombra la base de datos. Esta es la URL famosa, ¿bien? Esta es la URL con la que quiero llenar vuelo. Bueno, ustedes lo único que van a tener que hacer de acá en más es cambiar este nombre de la base de datos. Si su base de datos se llama universidad, dejan ese nombre. Si no, van a tener que poner el nombre de su base de datos. Por ejemplo, si mi base de datos se llama Universidad Grupo 4, tendré que cambiar ese nombre. Lo demás es idéntico, fíjense, root, y no tenemos contraseña generalmente, así que comilla vacía para la contraseña. Esta es la única línea de código que tendrían que cambiar ustedes, ¿sí? Para poder reutilizar este código que les dio Juan, y que yo se los puedo pasar en forma de código en vez de forma de imagen para que ustedes lo puedan reescribir, ¿bien? ¿Qué vamos a modificar nosotros para que esto se convierta en un singleton? Porque hasta ahora yo puedo crear algo de tipo conexión en el main, podría crear algo de tipo conexión e invocar este método, ¿sí? Recuerden que cuando hago el new de conexión se me va a invocar el constructor, se me va a ejecutar todo lo del constructor, y luego yo explícitamente voy a tener que llamar a este método getConnection. Y ahí se va a crear la conexión. Se termina de crear en esta línea de código, en esta línea de código, donde yo voy a retornar finalmente la conexión que se creó en esa línea de código, donde llamo al driver manager y obtengo la conexión con esos datos, con esos tres datos. La URL, ¿bien? El root o sea, la contraseña y el usuario, ¿bien? En esa línea, la más importante, digamos, la tengo que poner adentro de un try catch porque puede largar alguna excepción, ¿sí? O sea, yo lo que tengo que hacer generalmente para usar este código es crear algo de tipo conexión y luego, y una variable de tipo connection, ¿sí? Y luego retornar, invocando este método, retornar algo, digamos, que fíjense que este método retorna una conexión de tipo connection. Entonces, retornarlo y guardarlo en esta variable que creé en el main. Ya se los muestro si quieren, ¿bien? Ahora, lo que yo quiero para usar este código es transformarlo en un código que se ejecute por únicas. O sea, que yo me quiero asegurar que haya una única instancia. Y para eso voy a tener que volver esta clase privada, que no se pueda crear desde el exterior, el constructor. Fíjense que el constructor es público. Entonces yo puedo crear todas las instancias de la clase conexión que yo quiera. Ahora, si yo me quiero asegurar que se cree una única instancia para siempre, voy a tener que hacer lo que se llama un singleton y crear un constructor de tipo privado y crearlo desde acá dentro. O sea, desde acá dentro, desde la misma clase, se invoca el constructor. Y eso es lo que queremos hacer ahora con un singleton. Pero, a ver, voy a suspender un ratito para que ustedes vean cómo se usa generalmente y cómo se debería usar esto, ¿sí? Si yo tuviera una clase main. A ver, esperen un ratito. Voy a ver si tengo algún main creado como para poder hacer esto que ustedes están viendo acá. Déjenme buscar si tengo algún main por aquí y puedo llegar a crear un main. ¿Sí? Porque tengo, a ver, bueno, voy a crear un main cualquiera, una clase main cualquiera para que ustedes, acá está. Fíjense, voy a compartir de nuevo pantalla. Y para que ustedes vean cómo sería la conexión. En realidad no me va a andar porque no tengo la clase de conexión de Juanjo, pero les quiero contar cómo sería, nada más, si yo tuviera que importar eso. Fíjense, acá yo ya tendría que crear algo de tipo conexión, dos cosas, y algo de tipo connection, ¿sí? Les voy a pedir que les pongan nombres distintos, ¿bien? Con, ¿bien? Así sería. Yo necesito crear dos variables, ¿sí? Algo de tipo conexión y algo de tipo con, ¿bien? Esta biblioteca es la que se va a importar cuando yo tengo algo de tipo con. A ver, esta. Esta es la biblioteca que se va a importar. Java.sql, bien, connection. Acá se guardan siempre las conexiones en esta biblioteca yo voy a poder guardar todas las conexiones a base de datos. La necesito esa biblioteca sí o sí para guardar las conexiones. ¿Sí? Fíjense cómo estoy importando, bien, lo de la clase modelo. Ustedes me dijeron que tenían todo lo de clase modelo. Bueno, fíjense que como el profe Luis me dijo que les había hecho hacer esta estructura a ustedes, fíjense,
la clase modelo, la clase vista, ¿bien? Tendría que tener 3 carpetas. En realidad yo estoy teniendo 2, pero debería tener 3, porque yo estoy metiendo las clases data en la misma carpeta. Yo debería tener 3 carpetas, porque estamos hablando de un modelo de 3 capas. Por un lado vamos a tener las modelos, por el otro lado vamos a tener las vistas, y por una tercera carpeta vamos a tener las clases data, o controladoras le podríamos llamar. Paquete controlador, y ahí tendríamos todas las clases data. Son las que vamos a implementar hoy mismo, ¿bien? En la clase modelo podríamos tener todo lo que sería la clase básica. O sea, podríamos tener el alumno con su método getter, setter y constructor, la materia y la inscripción, también con su getter y constructor. Y la clase conexión. Todo eso lo vamos a tener en la carpeta modelo. Y en la clase constructora vamos a empezar ya a implementar los métodos que operan sobre la base de datos, ¿sí? Que son los métodos que vamos a empezar a implementar una vez que retoquemos el código de la conexión. Entonces, estábamos hablando de que Java me provee de esta biblioteca, ¿sí? Que me deja guardar conexiones a base de datos. Entonces yo creo estas dos variables, ¿bien? Creo estas dos variables. Y yo lo que voy a tener que hacer, futuro, voy a tener que poner con, y a con, le voy a tener, esto no lo puedo hacer, no me va a andar seguramente porque yo ya tengo un singleton creado, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer esto. Voy a tener una conexión, ¿sí? Voy a tener que hacer un new de esta conexión. Como lo tiene implementado Juanjo, va a tener que haber una conexión, donde yo voy a tener que hacer un new, lo puedo hacer acá mismo. Voy a tener que hacer un new de la clase conexión. Y Juanjo en este momento había puesto solamente un constructor lleno. Lo podría haber hecho un constructor vacío, ¿sí? Porque ya tengo todos los datos cargados allá. ¿Bien? ¿Sí? O sea, yo podría haber creado una conexión vacía, porque si ya tenía el método, miren, me voy de nuevo al código, ustedes lo tengan en. Juanjo me pasa un constructor lleno, con 3 parámetros. No me pone un constructor vacío. Pero, ¿sí? Eso estaría de gusto. Yo podría poner un constructor vacío, porque si ya le estoy pasando todo acá, sin usar las variables. No estoy usando la variable URL, ni tampoco estoy usando la variable usuario, ni tampoco estoy usando la variable password. Entonces, de gusto tengo un constructor lleno. Podría haber tenido un constructor vacío, ¿sí? Si total los datos los estoy pasando acá con constantes. A menos que yo usara estas variables, no las estoy usando. Así que se puede modificar este código, ¿sí? Poner un constructor vacío, ¿sí? Donde simplemente yo llamo al class for name para buscar el driver de MariaDB, y una vez que ya lo busqué, directamente llamo al método getConnection. Eso tendría que haber ocurrido, me parece que podríamos haber hecho eso. Yo, como les digo, no me va a andar porque no tengo la conexión de Juanjo, pero les cuento lo que tendrían que hacer ustedes si usan esa conexión. Crean la conexión, ¿bien? En la variable de tipo conexión. Y quiero que lo tengan que tengan en claro la diferencia. Esta es la clase fabricada por mí y esta es la librería de Java. Por eso quiero que se llamen muy distintos. La que yo fabriqué con la que Java me provee. ¿Bien? Y ahí, una vez que yo ya creé mi clase, mi instancia de clase, con mi clase fabricada por mí, yo puedo hacer esto. A con le doy conexión, punto, get, instancia. Así se llamaba ¿bien? Así se llamaba la clase de Juanjo. Esa es la opción de Juanjo, ¿bien? Vuelvo a compartirles el método, el código para que ustedes vean que el método se llama, bueno, get conexión, perdón. Get conexión. Perdón, le erré el nombre al método. ¿Bien? Que me retorna algo de tipo conexión. Por eso tengo que declarar una variable de ese tipo para en el main llamar. Perdón, get connection. Get connection. ¿Bien? Y ahí ya puedo trabajar con una conexión y ya trabajo, pero empiezo a hacer un insert, un delete, todo lo que ustedes quieran con esta conexión. Eso es lo que tendría que hacer si yo uso la conexión de Juan. Los que quieren ya probar la conexión de Juanjo deberían darles con estas líneas de código. Cambien lo del constructor lleno, porque para mí el constructor lleno, con los 3 parámetros, está de gusto si ya lo cargo con
con unas constantes, ¿sí? Con variables constantes. Esa conexión de Juanjo ya debería estar andando. Ahora yo lo quiero modificar a ese código, convertirlo en un simple, ¿sí? El que quiere copiar esta línea de código para cómo establecer una conexión a la base de datos, ¿sí? Tienen que poner el nombre de la base de datos correcta, ¿sí? Recuerden, presten atención acá, a este string donde está la URL de su base de datos que coincida con el nombre de su base de datos, ¿sí? Eso es lo único que tendrían que cambiar para que el código de Juanjo les ande. Ahora, yo quiero transformar este código a un singleton. Entonces me voy a ir y le voy a mostrar qué necesito para hacer un singleton, ¿sí? ¿Qué necesito para hacer un singleton? Todo esto necesita, ¿sí? Necesito crear una variable estática del tipo de la clase, ¿sí? Si mi clase se llama conexión, yo voy a tener que crear una variable de tipo conexión. En realidad, no, está bien, tiene que haber una variable de tipo estática del nombre de la clase, como se llame mi clase. Generalmente le llamamos conexión para que quede el nombre claro, ¿bien? Dentro de la misma clase, o sea, dentro de la misma clase tengo que crear una variable de mí mismo para crear un singleton. Después el constructor va a dejar de ser público, vas a pasar a ser privado, porque me voy a crear desde adentro mío, ¿bien? Para no crear nuevas instancias desde el exterior, ¿sí? Entonces creo una única instancia de clase y no permito que se cree una segunda, una tercera o una cuarta instancia de clase, ¿sí? Después va a haber un método público como el que teníamos recién, que se llamaba getConnection, ¿bien? Va a ser, pero va a ser estático ahora, porque voy a retornar la variable, la única variable que yo creé, esta, ¿está bien? La voy a retornar, ¿bien? Y se declara una variable de tipo singleton sin necesidad de instanciar desde el exterior. Desde el exterior, desde el main, voy a crear una variable, ¿bien? Del tipo del singleton y que va a retornar esa única instancia. ¿Bien? Eso es lo que les quiero mostrar ahora, ¿sí? ¿Cómo sería? Entonces, volvamos a repasar los pasos, si los pueden tomar captura de pantalla esto. ¿Cómo hago para crear un singleton? ¿Sí? Y lo podrían haber creado con el directorio telefónico, haber creado una única instancia del directorio telefónico. Yo se los quería mostrar a esa altura, ¿bien? Crear una variable estática de la misma clase que estamos implementando. Y dentro de la misma clase, porque nos vamos a autoinvocar, en el constructor se va a generar desde adentro de nosotros mismos. ¿Bien? Dentro de la clase vamos a crear la única instancia, no desde el exterior. Un constructor privado, ¿bien? Para no crear más instancias desde el exterior. Un método público y estático, que retorne, ¿sí? La única instancia, y después cuando voy al main, ¿sí? Voy a crear una variable de tipo connection, ¿bien? Pero esta vez la vamos a llamar y vamos a asegurarnos de que va a tener la única instancia de clase. Bien, ahora me voy al código, de cómo sería modificar el código de Juanjo, ¿sí? El código de Juanjo básicamente, ¿qué hacía? Llamaba al class forName para tomar el driver de MariaDB y luego tomaba los datos de mi conexión y creaba la conexión, ¿bien? Con el driver manager. Esas son las dos líneas fundamentales del código. Cuando llamamos al driver manager se tiene que llamar dentro de un try catch por el tema de la excepción, va a haber algún problema, por ejemplo, la base de datos, pusimos mal el nombre de la base de datos, se va a generar una excepción, ¿sí? Entonces, si los datos están correctos, debería generarse, o sea, trabajarse con el try y si no con el catch. Vamos a ir al código de este singleton, modificar lo que sería el código de Juanjo, ¿sí? Ya no vamos a invocar, no vamos a invocar de esta manera nuestra clase conexión, ¿bien? Vamos a hacer ahora la versión del singleton. ¿Cómo sería? Bueno, acá les muestro, ¿sí? Fíjense. Bueno, ¿podría yo mandarle los datos desde acá o no? Podría mandarles desde acá o no los datos, ¿sí? Si tengo estas variables ya cargadas, no necesito el constructor lleno. Vieron que Juanjo ponía toda la información acá con parámetros. Puedo hacerlo, si quiero yo pasar toda esta información desde el exterior, hago el constructor lleno.
Yo creo que si ya tengo todos los datos cargados acá mismo en la clase de conexión, no necesito mandarlo por parámetro. Ahora, fíjense ustedes si prefieren mandarlo por parámetro esta información, no hay problema. Yo trabajo en este momento con un constructor vacío y cargo todos los datos acá mismo en la misma clase. Pero fíjense lo que estoy creando, esto es la parte importante. Mi clase se llama conexión y estoy creando la variable privada y estática. Esto es lo que tienen que prestar atención. Ahora tengo una variable del tipo de la clase. Mi clase se llama conexión y tengo una variable de tipo conexión. ¿Se entiende? Eso no lo teníamos antes en la implementación de Juan. ¿Bien? Bien, ¿qué hacíamos en el constructor? En el constructor lo único que llamamos al driver MariaDB. Nada más, con su excepción posible, ¿sí? Hay un error porque en la conexión no está el driver, pueden pasar mil cosas que me manda el cache, ¿sí? Me olvidé de cargar el driver MariaDB. Recuerden, el driver de MariaDB, debo cargarlo acá en librería, botón derecho, agregar jar, y ahí busco el driver de MariaDB. Lo tienen que hacer porque si no les va a largar una excepción. ¿Bien? El que no tiene el driver, sí, se los comparto enseguidita. Este es el driver. Si ustedes tienen en la librería, en la carpeta librerías, acá, en su proyecto, la carpeta librería, hicieron este paso, ¿sí? Agregar jar, perdón. Ustedes eligen botón derecho, agregar jar, ya les deja cargar el MariaDB, ¿sí? Lo seleccionan y ya no tendrían que tener problemas. Yo lo tengo cargado, ¿sí? No debería tener problemas para conectarme. Salvo que yo no tenga ejecutando el SAMP, tengo que tener SAMP ejecutándose con la base de datos abierta, porque si no me voy a querer conectar y el gestor de base de datos está cerrado. Así que también tienen que tener cuidado. Aparte de tener cargada la librería, tener el SAMP prendido, ¿sí? Ejecutando el SAMP, porque si no, puede suceder una excepción, ¿sí? Yo en este momento, por ejemplo, tengo a SAMP cerrado. Si quiero tratar de conectarme, no voy a poder conectarme porque tengo el gestor de base de datos cerrado. Hay que tenerlo prendido, ¿no? Bien. Entonces lo único que hago es llamar al driver, que lo tengo acá cargado en la librería. Bien. Y una vez que llamo al driver, me voy a la clase getConnection, de tipo connection. Pero fíjense el detalle. A pesar de que es pública, es de tipo estático. Porque voy a retornar mi única instancia en esta variable. En esta variable que antes no está. ¿Sí? Ahora tengo, recuerden, una variable estática y privada, ¿bien? ¿Dónde voy a guardar mi conexión que voy a generar acá mismo desde mi constructor privado? O sea, no voy a poder crear instancias de esta clase del exterior, solamente desde adentro mío mismo. ¿Bien? La única instancia se va a crear desde aquí mismo, no desde el exterior. Hasta ahora nunca habíamos trabajado con un constructor privado. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo voy a crear mi conexión? Si la conexión es nula, o sea, no hay ninguna conexión todavía, recién voy a crear una instancia de clase. Voy a hacer un new de conexión. Este new de conexión yo antes lo hacía desde el main. Con la versión de Juanjo, yo hacía esta conexión desde el main y ahora la voy a hacer desde acá de dentro, desde adentro mío, desde adentro de la misma clase, la clase conexión. ¿Bien? Ese new yo lo hacía antes desde el main, como se lo mostré recién. ¿Bien? Una vez que creo la única instancia de clase, porque nunca había habido una antes, porque está nula, ¿sí? Es la primera vez que voy a crear la instancia. Yo ahí le asigno, ¿bien? Con el driver manager, la conexión, ¿bien? O sea, creo la única instancia y se la entrego, ¿bien? Y retorno después la conexión. Bien, acá estoy guardando en mi variable de tipo conexión, ¿sí? Toda la conexión y la retorno, ¿sí? Yo les paso este código, yo se los paso, ¿bien? Acá tenemos todo, el usuario, el password. Acá sí estoy usando las variables, ¿ven? No estoy usando las constantes, ¿sí? Estoy usando la variable usuario, password y todo lo demás, pero las cargué acá, los atributos ya fueron cargados acá. ¿Sí? Ustedes piensen, si quieren usar las constantes abajo, como lo estaba usando Juanjo, no hay problema. Tienen que cambiar estas poquitas líneas en el código de Juanjo.
agregar la variable privada, volver el constructor, ¿sí? Y hacer, preguntar si la conexión es nula, creo la única instancia, y luego voy a retornar, ¿sí? Esta conexión la tengo que guardar, ¿sí? Voy a guardarla en con, fíjense, ahí guardo la única conexión y la retorno. Entonces lo que voy a hacer desde el exterior, no voy a hacer un new de la clase conexión, sino que voy a llamar a este método. Lo único que voy a hacer desde el exterior, llamar a este método. Ya no tengo que hacer esta parte. Esta parte es la que no voy a tener que hacer, el new. A ver, desde el exterior yo antes tenía que hacer esto. Ahora no, ahora lo hago desde acá adentro. ¿Bien? Y fíjense, yo me voy para acá, para la clase conexión, y cómo la... Ah, no, perdón, me voy a ir para el main, que tenía recién, para ver cómo lo invoco. La borré. A la conexión, a ver... no tengo ninguna conexión abierta. Pero bueno, lo único que tendría que crear una variable de tipo conexión, perdón, connection, lo que hice recién. ¿Lo ven? Quiero ver si estoy poniendo bien. Con. Y acá yo lo que puedo hacer es nombrar, como estamos hablando de algo de tipo estático, ya recuerden que tengo que poner el nombre de la clase. Ya no puedo nombrar una instancia, ya nombro la clase con mayúsculas, no una variable. ¿Bien? Recuerden cómo trabajamos con las variables estáticas. Y ahí ya me llama la conexión. Listo. Es esta sola línea de código. Es esta sola línea de código. Y ya tengo la conexión. Lo que pasa es que acá en este main no estoy manipulando la base de datos. Por eso no les puedo mostrar un ejemplito. Yo todavía no estoy haciendo una conexión a la base de datos. Pero de esta manera yo obtengo la conexión ahora. Ya no tengo que hacer un new de una variable de tipo conexión. Directamente menciono el nombre de la clase. Seguramente con el profe han estado trabajando con variables estáticas en el directorio y recuerden que cuando trabajamos con variables estáticas ya no nombramos una variable, sino la clase. Ya esa variable se vuelve una variable de clase y no de instancia. No sé si les queda claro cómo trabajan lo que serían las variables estáticas. En una variable, a ver, por ejemplo, yo tengo el alumno, ¿sí? Fíjense, cuando yo hago un new de alumno, cada instancia va a tener estas variables, ¿sí? Va a tener un ID, un nombre, una fecha y un activo, ¿sí? Cuando yo tenga un new de alumno. Y cuando tenga un segundo alumno va a tener otro nombre, otra fecha de nacimiento, otro activo. Y cuando haga, y así, voy a tener todos con datos distintos los alumnos. ¿Bien? Cada instancia, cada objeto que cree va a tener valores de atributos distintos. Cuando yo tengo una variable de estática, ese valor es válido para todos los objetos que cree. O sea, va a ser común a todos. No va a ser que la instancia 1 va a tener un valor distinto de la instancia 2, distinto de la instancia 3. Ya pasa a ser una variable de la clase, no del objeto. O sea, alumno 1, alumno 2 y alumno 3 van a compartir la misma información de una variable estática. O sea, no puedo nombrar a las instancias, sino que tengo que nombrar a la clase alumno con mayúsculas y no a las instancias de clase. ¿Sí? Por ejemplo, este alumno ALU, que es un objeto particular que se llama Martín Romero. Bien, si yo tuviera una variable estática, sería común a todos los alumnos que yo fabrique. Bien, a diferencia de las variables no estáticas que tienen valores diferentes. O sea, el nombre de este alumno ALU, este ID de este alumno ALU y esta fecha de nacimiento de este alumno ALU no va a ser el mismo que el de ALU 2 o el de ALU 3. Porque no son variables estáticas. Cada instancia crea sus propios valores de atributos. En cambio, cuando tengo una variable estática, ese valor se comparte para todas las instancias de clase. Por eso, cuando trabajo con variables estáticas, uso el nombre de la clase, no el nombre de la variable. Eso es lo que les tiene que quedar súper claro, que cuando yo creo variables estáticas, voy a invocar el nombre de la clase, no el nombre de una instancia. ¿Sí? E invocar el método público, el único método público que tengo.
El constructor, fíjense, que no lo estoy llamando en ningún momento, estoy haciendo un new de la clase conexión, como lo hacía antes, sino que simplemente estoy invocando y solita la instancia, si es necesario, se crea desde adentro, no desde el exterior. Y esa única instancia me va a servir para siempre, para todas las clases que llamen a este método. Y lo voy a llamar de muchas clases, pues lo voy a llamar del alumno data, de la cursada data y de la materia data. Voy a llamarla de todos lados a esta conexión. Y voy a trabajar siempre con la misma conexión de esta variable estática que va a quedar guardada ahí. Eso era una de las cosas que quería aclarar. Otra de las cosas que quiero aclarar. Si me voy al diagrama de clase que hablaron, que hicieron con el profe, ¿sí? Yo quiero remarcar que un diagrama de clase no se parece ni un poquito al diseño de la base de datos. Quiero que quede claro que estamos trabajando a distinto nivel. La base de datos está un poco más a bajo nivel y esto está en el diagrama de clases, está al nivel del lenguaje de programación de alto nivel. Sí, sí, decime, Gabriel. No, profesor, quería decir que, bueno, ya había hecho lo de las así CLUML, y bueno, al momento de hacer el código de inscripción a alumno, me dejó poner la relación de herencia, pero de inscripción a materia, como que la flecha que salga de inscripción hacia materia, una vez que está la de inscripción a alumno, no me dejó. Es como que no me dejaba tener las dos flechas, me decía que ya existía una relación, algo así. Como usted dijo que había problemas con eso, ¿cómo lo Bien, podemos ahora lo vemos sacar? a tu caso particular, Gabriel, pero no es una relación de herencia, es una asociación, ¿sí? Es una asociación que quede claro eso. Tenemos un atributo del tipo alumno, ¿sí? Y al tener el atributo ya se crea una relación de asociación. Como no hay una clase todo y una clase parte, sería una asociación. Si hubiera habido una clase todo y una clase parte, tiene que ser o agregación o composición. Y hay que ver cuál de las dos. Pero en este caso no hay una clase todo, o sea, la inscripción no está compuesta de alumnos, no es una parte, un componente que forma parte de la inscripción. Sí, hay una relación o un vínculo entre la inscripción y el alumno y entre la inscripción y la materia. Entonces consideramos que la relación es de asociación porque está el atributo. Al estar el atributo, ¿sí? Materia, ya hay una asociación. Recuerden que cuando hay un atributo de la otra clase pueden ser tres posibilidades: asociación, agregación o composición. Pero para que sea agregación o composición tiene que haber una clase todo y una clase parte, que no sería este. Entonces nos queda una relación de asociación. ¿Sí? Ya vamos a ver el caso tuyo de por qué no se puede crear esa relación, ya lo vemos en particular enseguida. Pero lo que quiero decir es que los atributos de tipo alumno y de tipo materia en una base de datos no se podrían crear jamás, porque no existen los objetos de tipo alumno, de tipo materia y de tipo inscripción en una base de datos. Están los tipos básicos, como un íntegro, un doble o un date, pero no se encuentran objetos en el diseño de la base de datos. Así que ahí tenemos una diferencia abismal. Otra cosa que no vamos a encontrar en el diseño de base de datos son los métodos. Por eso es tan diferente un diagrama de clase de un diagrama de entidad-relación. Son muy distintos. Acá estamos en un nivel mucho más alto, más cercano al lenguaje de programación. Allá estamos en un nivel más cerquita, de más bajo nivel, ¿bien? Donde no pueden existir este tipo de datos de tipo objeto. De hecho, cuando yo vaya a buscar una inscripción en el futuro, vaya a buscar una inscripción, voy a venir con un ID de la base de datos y voy a tener que hacer esta transformación de convertir ese ID a un alumno, a un objeto alumno completo con todos sus atributos. Lo mismo con la materia. Por eso vamos a tener que implementar primero el alumno y vamos a tener que implementar la materia para poder trabajar en tercer lugar con la inscripción, porque necesito el objeto completo alumno, o sea, necesito hacer este tipo de transformaciones, de que a partir de un ID yo obtenga un alumno completo y a partir de un ID obtenga una materia completa para poder usarlas acá. Bien, por eso la inscripción va a tener una implementación un poquito más compleja, porque usa los objetos alumno y materia. En cambio, el alumno usa todos tipos básicos que no necesitan este tipo de conversión y la materia también usa todo tipo básico, el boolean, string, integer, y no voy a necesitar transformar un ID en un objeto. Ese tipo de transformaciones se van a hacer acá en la inscripción. ¿Sí? Pero lo que quiero remarcar es esto: un diagrama de clases es muy distinto a un
diseño de base de datos de MySQL. Quiero que lo entiendan. Acá hay métodos y acá hay atributos complejos que no se encuentran en el otro diseño. De hecho, yo les voy a compartir, porque no sé si alguno lo ha hecho. Yo tenía acá, lo creé, el DER, el diagrama de clases. ¿Sí? Tomé el ejemplo del profe, por eso me demoré unos minutos en llamarlo, y armé, le puse solamente los constructores, falta poner los métodos getter y setter, si alguno lo quiere completar, se lo completa, pero les paso este archivito para que lo, bueno, obviamente para que lo tengan y lo puedan abrir en NetBeans, van a tener que tener un proyecto de tipo diagram class para crear el objeto, bueno, pero si no, lo cargan ustedes a mano, ¿sí? Armar este tipo de objetos que me generen las clases básicas, ¿sí? Que me generen las clases básicas. Ustedes me dicen que a esta altura ustedes ya crearon la carpetita modelo y crearon estas 3 clases con su método getter, setter y constructores. Yo acá muestro el constructor vacío, pero quisiera un constructor que tuviera todos los atributos, ¿sí? Lo hice hace unos minutos y lo hice medio a las apuradas, pero quisiera un constructor que me reciba todos los atributos, ¿sí? Para poder crear un alumno completo desde el main. Y a la tarde, ya estamos en horario, a la tarde vamos a empezar a implementar el alumno con todos los métodos que trabajan sobre la base de datos. O sea, la idea es, desde el main, poder dar de alta en la base de datos un alumno y modificarlo y hacer la búsqueda. O sea, poder hacer todo eso desde el main. O sea, operar, conectarme a la base de datos y operar sobre el alumno. Una vez que terminemos de implementar el alumno completo, ustedes, ayudándose con el código completo del alumno, van a tener que modificar o implementar la materia, ¿sí? Y va a quedar para la clase que viene la inscripción, que va a necesitar la implementación completa de estas dos. Por eso yo les voy a pedir que si pueden completar estas dos, recién van a estar en condiciones de trabajar con la inscripción. ¿Eh? Por ahora ya estamos en horario, los dejo acá. Enseguida